Bien, son las 7:38. Vamos a revisar las noticias internacionales junto a Marianne Schmidt y vamos a partir en Argentina, Marianne, porque tengo entendido que un cambio de itinerario dejó una situación bien compleja al presidente Fernández. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenos días. En el sur de Argentina, que hemos revisado la semana pasada, los incendios forestales que han afectado a esa bella zona y sobre todo a la gente, más de 200 personas evacuadas, ya hay una víctima fatal en ese sentido y además más de un centenar de casas reducidas a ceniza. Y en ese contexto viaja el presidente Alberto Fernández a Chubut y la verdad que lo que se ha cuestionado, porque fue atacado en dos oportunidades, es cómo no pudo tener la seguridad que debiera contar un mandatario. Habló al respecto el ministro de Seguridad de la zona, responsabilizó de lo sucedido lo que llaman la casa militar, ya que todo el operativo para poder cuidar al presidente estuvo a cargo de ellos y aseguró que la policía provincial no intervino en esta situación. Fernández no sufrió un daño físico porque tuvo suerte, viajó a la zona que ha estado duramente golpeada por estos siniestros y en ese contexto viaja y lo que ha ocurrido y se evidencia en las imágenes es el malestar de la población por una situación que ha afectado muchísimos días y que ha significado más de 20.000 hectáreas completamente arrasadas por esta mala gestión a esta emergencia y también por un proyecto minero. Se mostró la gente totalmente molesta. La comitiva del presidente fue atacada en dos oportunidades tras su aterrizaje en el lago Puelo, muy turístico y conocido de Argentina, y después al retirarse de un centro comunal donde había dado también entrevistas a la prensa. Fueron decenas las personas las que atacaron a golpes y a pedradas este vehículo que transportaba al mandatario, que estaba constatando los daños de estos siniestros. Los manifestantes detuvieron el paso de la camioneta donde iba Fernández y lo golpearon incluso con puños. Como ustedes pueden ver, estaban. Pudo haber sido mucho peor. Exactamente, por eso se ha cuestionado y es el tema hoy, la seguridad del presidente. Ante esta escasa presencia policial actuó la turba por muchos minutos hasta que finalmente sacan al presidente y decide terminar abruptamente este viaje y regresa inmediatamente a Buenos Aires. Sí, incluso él estaba conversando con algunas personas afectadas por los incendios. Tengo entendido que perdieron una oportunidad única de que el presidente, por ejemplo, escuchara a los damnificados cuando llegaron estas personas a manifestarse y se tornó una situación muy violenta. Exactamente, uno de los mayores incendios, incluso se habla de la historia, en el sur de la Patagonia Argentina. Vamos con otra noticia de la región porque 4 meses finalmente en prisión preventiva tendrá que pasar la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, al igual que otros 2 ministros de su mandato temporal. Así lo ha decidido la jueza tras una audiencia que duró unas 10 horas y que se realizó de manera virtual y en la que la Fiscalía estaba pidiendo 6 meses de detención preventiva. Bueno, los 3 han sido detenidos por cargo de sedición, terrorismo y conspiración. Áñez defendió ante la jueza que su gobierno no podía ser golpista debido a que funcionaba la Asamblea Legislativa, que eso es parte de la acusación que hace el expresidente Evo Morales, de que aquí hubo un intento de golpe. Bueno, y en ese contexto criticó que sea el partido más del exmandatario Morales quien decida y que el sistema judicial obedezca. La exmandataria pudo hablar con algunos medios de comunicación el día de ayer desde su celda, dijo que lamentaba que los valores políticos que se entienden como Estado de Derecho no tengan validez en este caso, que ella había asumido en forma interina y que su actuar fue acorde a ello. Vamos con material de coronavirus porque ahora Holanda y en los Países Bajos han suspendido el uso de la vacuna contra esta enfermedad de la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca, según ha informado el Ministerio de Salud de Holanda. Encargada de los medicamentos, ellos aconsejaron como medida de precaución y a la espera de una investigación más profunda suspender la administración de estas dosis al menos hasta el 28 de marzo después que se presentaran posibles efectos secundarios en Dinamarca y Noruega. Poco antes Irlanda también había adoptado esta misma decisión luego que Noruega señalara 4 casos graves de coágulos sanguíneos en adultos vacunados. Así otra nación europea se suma a la lista de países que han tomado esta medida.
ante esta situación ha hablado nuevamente AstraZeneca. Esta farmacéutica ha afirmado que no hay pruebas de que su vacuna provoque un incremento de riesgo de coágulos en la sangre. Afirmó que unas 17 millones de personas en la Unión Europea y también en el Reino Unido han recibido sus dosis y el número de casos de coágulos de los que se ha informado entre este grupo es inferior a la media que se puede esperar en la población en general. Parte de la investigación que se está realizando. Y en el Reino Unido, la violenta irrupción de la policía durante la vigilia de una mujer asesinada presuntamente por un oficial se encuentra bajo escrutinio. Hay críticas de políticos, de los ciudadanos, en fin, movilizaciones que se realizaron pese a las prohibiciones por la pandemia debido a la alta posibilidad de contagios por el coronavirus. Bueno, y en ese contexto actuó la policía, cuya irrupción ha sido duramente criticada por la violencia empleada ante cientos de personas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, la institución se defiende y ha justificado los arrestos. La ministra del Interior dijo que las escenas de la represión fueron increíblemente perturbadoras, exigió a que el Met explicara sus acciones al gobierno y la ciudadanía. El secuestro y asesinato de Sara Berger, de 33 años, ocurrió mientras ella regresaba a su casa caminando, todo esto en el sur de Londres, el 3 de marzo pasado, y ha provocado una gran ola de malestar, Priscila, y sobre todo dolor en el Reino Unido por el fracaso de la policía y de la sociedad para poder abordar la violencia contra las mujeres. El oficial de la Policía Metropolitana, Wayne Couzens, fue acusado de la muerte de ella. Es un hombre que ya compareció ante el tribunal el sábado y presuntamente ya confesó este crimen. Sí, es grave la situación a la que se exponen las mujeres. Es una situación además a nivel transversal, ocurre en todas partes del mundo. Pero más allá de eso, lo que más indigna también ahí a la población, específicamente a las mujeres que protestaron, es que fuera un agente de la policía que estuviera involucrado en esto. Exactamente, parte del reclamo, ¿verdad?, a nivel mundial de la mujer, como lo vimos recién en el 8M. Y hablando de conmemoraciones, hoy se cumplen 10 años del inicio de la guerra en Siria, un conflicto que ha dejado casi 400.000 muertos. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, más de 22.000 niños han muerto y precisa que los ataques del régimen sirio y de las milicias aliadas son responsables de la mayoría de la muerte de civiles. Los combates disminuyeron durante el 2020 debido al cese al fuego, también tiene que ver la pandemia del coronavirus. El gobierno de Bashar al-Assad controla actualmente más del 60% del territorio tras una serie de victorias en conjunto con Rusia, que es el país que los apoya desde el 2015 contra los yihadistas y los rebeldes. El conflicto está lejos de terminar, una década de bombas, de ataques que deja también uno de los mayores éxodos de la historia reciente. Estamos hablando de más de 6,5 millones de desplazados internos, 5,5 millones de sirios refugiados en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto, y 11 millones de personas que dependen de ayuda humanitaria. Es necesario, más aún hoy, un compromiso firme de la comunidad internacional para afrontar los desafíos que se presentan.